Arrancamos en otro programa más de La Resistencia y ahora vamos a hablar acá de la mano de Horacio Giusto, que es quien más entiende de estos temas, unas noticias en cuanto a lo que tiene que ver con el ecologismo, ¿no? Y temas derivados. Horacio. Bien, he querido tocar este tema el día de hoy a pedido de muchos de nuestros seguidores, particularmente la gente que está apoyando nuestros canales, donde surge una conducta muy común, muy recurrente en algunos espacios intelectuales en querer hablar de una suerte de capitalismo inclusivo, una suerte de capitalismo ecologista, una suerte de capitalismo proteccionista del ambiente. Y en ese sentido hay que ser un poco cuidadoso, porque si bien es cierto que dentro de lo que son las reglas del libre mercado pareciera ser que hay una tendencia en favor de proteger el ambiente, particularmente voy a citar dos intelectuales que creo que son importantes en este tema. Podemos tomar desde las ponencias de Venegas Lynch, liberal argentino, quizás uno de los más importantes de los que hay en Argentina, donde viene explica cómo han sido los estímulos de la propiedad privada que más especies han salvaguardado en el ambiente, hasta una de las ponencias que realiza Roger Scruton, el máximo exponente del conservadurismo contemporáneo, cuando expone justamente cómo en defensa de la propiedad privada se realiza una actitud de conservación hacia el ambiente, pero entendiendo también que el libre mercado no ofrece todas las respuestas desde el momento que uno es capaz de plantear todas las preguntas. Pero con estas salvedades hay una tendencia, lo que podemos definir a grandes rasgos, una derecha o posicionada políticamente en la coyuntura que tiende a favorecer la protección del ambiente. Pero hemos querido aclarar este punto y por eso hemos traído este debate a colación, porque nuevamente lo que sucede es que de cara al 2030, en lo que es la agenda de la ONU, hay una tendencia marcada a hablar de un capitalismo inclusivo. El tema es que en el fondo esta tendencia, como ya se ha desarrollado previamente en la radio con los compañeros de trabajo, en realidad lo que esconde es una agenda globalista, y una agenda globalista que posee particularmente dos grandes premisas que son propias del progresismo. ¿Cuáles son las dos premisas inherentes al progresismo? Las premisas universalistas y materialistas. En ese sentido, uno tiene que empezar a indagar luego algunos aspectos que son propios de esta Agenda 2030 y si es posible hablar en un sentido coherente de un capitalismo proteccionista del ambiente. Insisto, no porque el capital no pueda proteger por sí mismo como derecho de propiedad la casa común de la humanidad, sino por lo que se esconde por detrás, que es el progresismo tomando ciertos elementos productivos de la etapa moderna y disfrazándolo luego de esta suerte de capitalismo proteccionista. Básicamente, y para que se entienda en forma simple, un proceso similar a lo que sucede con China, que utilizando herramientas propias del mercado sin ser libre mercado, se posiciona en una suerte de favor o privilegio o una estancia superadora de las demás naciones y a partir de allí empieza su expansión cultural. Bueno, el ecologismo, asimismo, ya no reniega como en esa etapa post-marxista de 1960 del capital, sino que justamente utiliza, como es la corriente progresista postmoderna, elementos de la sociedad occidental, como en este caso el sistema productivo, para fogonear su agenda. Ahora bien, habría que preguntarse, ¿es compatible la ideología ecologista con las premisas capitalistas? Esta es la pregunta de fondo que me interesa responder el día de hoy. Para esto vamos a ver que es común que ciertos sectores, podríamos decir grandes rasgos, liberales, entre grandes rasgos, no quiero entrar en una discusión interna en este sentido, han sugerido la idea de mitigar ciertos reclamos del espacio más progresista, del espacio más ecologista, y tratar de compatibilizarlo con el capitalismo. Pero en ese sentido hay que entender que el ecologismo es una ideología. Estamos hablando del ecologismo en el término de Antonio Negri, como esta pluralidad, una pluralidad de reclamos, proteccionismo, veganismo, animalismo, abolicionismo, pacifismo, indigenismo, que son corrientes aliadas, si vamos al caso, esta pluralidad que se concentra en una sola, entiéndase el espacio ecologista. Entonces, ¿es posible o no? Veamos pues que en realidad el ecologismo ya surge en 1960 y ya ha mantenido la misma raíz de pensamiento. Vamos a citar nombres. Ivan Illich, André Gorz, Petra Kelly, Naomi Klein, Peter Singer, estamos hablando de épocas 1960, 1970, 1980, 1990,
siempre han entendido que la raíz del fondo en la lucha ecologista es la lucha anticapitalista. No hay un solo intelectual del ecologismo que haya sido capaz de reconocer el valor de la propiedad privada. ¿Por qué sostenemos esto? Porque estas corrientes ecologistas que surgen al calor de 1960, y no podemos dejar por fuera ni a Adorno ni a Herbert Marcuse, incluso actualmente tenemos a Vandal Shiva o Pinter Singer hablando tanto del animalismo como del ecofeminismo, Naomi Klein con estos modelos alarmistas y distópicos, hasta Peter Kelly cuando ocupó su lugar en los 90 en el Consejo de Seguridad, siempre han sostenido que ya se trata de una cuestión étnica, de una cuestión de género, de una cuestión eminentemente ambientalista. El problema de fondo estaba en el sistema occidental productivo. Y si de hecho uno conjuga estos conocimientos con lo que son las razones populistas de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, en el fondo se van a dar cuenta que no hay nada más favorable para el progresismo que intentar amalgamar estas corrientes progresistas con las corrientes occidentales, entiéndase, nacionalismo, liberalismo clásico, paleolibertarios, conservadores, porque en el fondo lo que busca justamente el progresismo en la teoría de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau es justamente no combatir la democracia liberal, sino profundizarla. Y en esa profundización llegar a una democratización absoluta. Y en la democratización absoluta lo que se pierde como valor esencial es el sentido de la esencia. Finalmente lo que se pierde es, en última instancia, el sentido, porque este es el fondo, es el sentido de propiedad. ¿Por qué se pierde el sentido de propiedad? Porque la profundización y la radicalización de la democracia liberal, tal como lo propone Chantal Mouffe, lo que hay en el fondo es básicamente una sociedad en la cual no exista ya ese sentido de propiedad inherente como prerrogativa natural del género humano. Por lo tanto, la propiedad privada desaparece porque se radicaliza absolutamente todo el sistema político. ¿Bien? Entonces ya no hay un baluarte mediante el cual posicionarse. Lo que sucede con esta lucha del ecologismo que intenta de repente congraciarse con el capitalismo es que ya no tenemos ese ecoterrorismo de Dave Foreman en los 90s con Earth First. En todo caso, hoy lo que tenemos es un corporativismo verde con Greta Thunberg financiada por los grandes bancos de Suecia, por las grandes inmobiliarias de Suecia, por las grandes empresas europeas que se dedican a producir energías renovables, pongo 15 comillas de cada lado, curiosamente con elementos específicos que pueden ser extraídos desde China, que son los países más contaminantes del mundo. Cuidado con el corporativismo verde. Lo que hay en última instancia, y esto como lo sostuvo Dominic Simont en Ecología, lo escribe en el año 1979, para no equivocarme, que es lo siguiente. El ecologismo, él mismo lo reconoce como un autor post-socialista, tiene que estar separado de lo que es la ecología. Él mismo reconoce que la ecología es una visión eminentemente científica, pero la praxis política es ideológica. Entonces, cuando se habla de ecologismo, no se está hablando de ecología. Y estoy citando a un propio socialista. Ellos mismos han reconocido que el ecologismo es la praxis política. Entonces, hablar de una praxis política ecologista que se separe de lo que es la ecología como ciencia es querer amalgamar el pensamiento comunista con alguien que defiende la propiedad privada. Un oxímoron. Simplemente es imposible, por más que uno lo intente denominar. Pero el nominalismo de Guillermo Dockham del tardo medievo ya fue desmitificado por San Anselmo y sin embargo hasta el día de hoy se siguen insistiendo con estos errores teóricos. Para no extenderme más, sí quiero rescatar en este sentido que nuevamente si vemos en gran medida, vamos a tomar algunos conceptos, creo sinceramente que son válidos para rescatar el día de hoy, de un ensayo que supe escribir tiempo atrás, pero que son los siguientes autores. Petra Kelly, Rachel Carson, Barry Commoner, todos autores teóricos que empiezan a gestar su pensamiento en 1960 en adelante, sostuvieron que el gran enemigo del ecologismo era el capitalismo. Curiosamente pasa el tiempo y se sigue insistiendo en querer justamente fraternizar estas ideas, donde los políticos verdes, el ecofeminismo, la diversidad cultural afloran desde el Estado y sin embargo los mismos que dicen oponerse a las prácticas estatales son los que favorecen el discurso que los impulsa luego. Esto resulta al menos llamativo. Ahora, en esta búsqueda de ecologismo, capitalismo, ¿hay compatibilidad o no hay compatibilidad? Tenemos que ver cómo justamente el ecologismo siempre ha triunfado en esta idea de impregnarse con lo que para ellos es el enemigo y desde allí
ganar terreno, creer que un nicho específico de liberales en un movimiento que está en desmedro en este momento van a lograr conciliarse con una hegemonía manejada por la ONU y convencerlos de que la propiedad privada es fundamental para proteger el ambiente, tal como dijera Roger Scruton, es una ingenuidad. Vean pues qué sucedió con los siguientes ejemplos. Teología de la liberación. Dentro de la Iglesia Católica, Leonardo Boff impone lo que es justamente el ecologismo cuando escribe su libro Ecología, el grito de la tierra y el grito de los pobres. ¿Quieren que demos otros ejemplos más específicos? En Europa, Petra Kelly se posiciona en lo que es el Consejo de Seguridad y desde allí, desde el Consejo de Seguridad de la ONU, impuso lo que es el ecofeminismo, donde luego toma la posta Vandal Shiva. Queremos que demos otro ejemplo más posteriormente. Estados Unidos. La teología de la liberación o la lucha antipatriarcal queda en un segundo plano. En Estados Unidos hay una relevancia especial el debate moral entre lo que es el hombre y la naturaleza. ¿Quién aparece aquí? Stephen Wise, que sostiene que justamente los animales son sujetos de derecho propio y por lo tanto tiene que estar excluido el derecho de propiedad de los demás productores, contrariando incluso lo que es la teología propia de Occidente. Podemos dar más ejemplos respecto a esta subversión cultural que desconoce por completo los datos que arroja Heritage Foundation. Tenemos luego en esta suerte de supuesta compatibilidad que insisten algunos, Arne Naess, creador de la ecología profunda, que viene a sostener que lo importante para el ecologismo era, ante todo, hacer desaparecer la cultura occidental y para esto se tenía que imponer la visión biocentrista, ya ni siquiera antropocentrista que es propio del modernismo. Es decir, hay un salto donde ya no es que se relegó a Dios, se relegó al propio hombre en pos de la naturaleza. Esto tomado por Arne Naess. Hay que revisar cómo termina su vida, finalmente, que es una tragedia. El anarquista Murray Bookchin, que fue el propulsor de ecología social, es el que sostiene que hay que llegar a las utopías marxistas tal como se intentó en el Mayo francés. Otro ejemplo más, un socio de Jean-Paul Sartre, un existencialista, André Gorz, que es el padre del ecologismo francés, justamente discípulo de Sartre y anticapitalista acérrimo. Ivan Illich, teólogo que cuestionó la institución escolar, productiva y social de Occidente. Brian Dominic, teórico que justamente propone el veganismo y la liberación animal como la única forma posible de evolución social. Entonces, mucha gente que insiste, ¿es posible conciliar el capitalismo con el ecologismo? No. Sí es posible que la propiedad privada se concilie con la ecología en términos científicos, en términos, tal como le diría Venegas Lynch, de salvaguardar el ambiente y las especies. Pero no hay que confundir el discurso científico de la ecología con el discurso ideológico del ecologismo, donde hay una total incompatibilidad. Nada más, espero haberme dado a entender. Buenísimo, más que claro, por supuesto. Y le recordamos a la gente que este tipo de programas salen por la noche en twitch.tv/la-resistencia y posteriormente se suben al canal de YouTube de La Resistencia Radio. Ahí van a encontrar también en los videos, en la descripción, nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Nos vemos en el próximo programa de La Resistencia.